Dios te bendiga en esta noche. Nuestro deseo, damos gracias a nuestro Dios por poder transmitir una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema que es de la actualidad para nuestras vidas, un tema que edifica nuestras vidas y nos prepara para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema se titula Cumple tu ministerio. Está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si leemos esto en versión popular, porque la hemos leído en Reina Varela versión, dice la versión más asequible y popular: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta las aflicciones, los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo una carta al joven Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un colaborador amado. Timoteo era reconocido como alguien que tenía una fe no fingida, una fe verdadera que la pudo transmitir su abuela e inclusive su madre. Timoteo es esa persona que el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice que Timoteo tenía un sentir verdadero, un sentir por la iglesia, por la obra de Dios verdadero. Pablo habla de que muchos buscaban su propia intención o su propio beneficio, pero Timoteo, aún Epafrodito y otros, tenían un sentir verdadero y un sentir sencillo por la obra del Señor. Pablo lo primero que le dice a Timoteo es: sé sobrio. Timoteo, ten una vida sobria. ¿Qué significa cuando nosotros oímos la palabra sobrio? La palabra sobrio significa una persona que está libre de todo tóxico, una persona que está libre de droga, de estupefacientes, alcohol, droga y todo aquello que pueda quitar en su vida o pueda poner en su vida una conducta anormal. Lo tóxico nos lleva a nosotros a tener una conducta anormal, nos quita todo lo que es la posición, nos quita el raciocinio, nos lleva a hacer locura y no podemos discernir en lo que nos rodea. En la década que nosotros vivimos para estos días, la década del 2020, ha sido una década marcada donde comenzó a través de una pandemia después de un siglo que existió la primera de esta era. La palabra de Dios nos enseña que los postreros días serían días diferentes, días difíciles, serían días peligrosos. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en un tiempo lleno de confusión, en un tiempo lleno de opresión, preocupaciones, ansiedades, temores, días inciertos e inclusive días en que nos es difícil hacer un pronóstico del tiempo o de la parte política o inclusive de lo que es la economía. Los días que vivimos son días donde las finanzas están inestables, donde la política es muy variable, donde la inmigración forzada en todas las naciones hace un efecto poderoso no solamente en las ciudades, sino también en los centros médicos, las escuelas e inclusive hasta en nuestra familia, donde nuestros seres queridos de diferentes naciones han llegado a compartir con nosotros. Y ha sido un anhelo poder reunificar la familia. Pero en días tan difíciles en las cuales vivimos en estos días, se nos hace muy, pero muy peligroso y también muy engorroso todo lo que es este movimiento de migración. Hay conflictos en los hogares, pérdidas de trabajo. En ocasiones las relaciones interpersonales se agravan, dando lugar a la murmuración, a la desconfianza e inclusive a la hipocresía. Esos son los días que a nosotros se nos ha tocado vivir, aún más agravante de los días anteriores, porque estas cosas, a través de diferentes dispensaciones, estas cosas siempre han estado, pero los días que vivimos se han multiplicado. Por lo tanto, dice la palabra que por causa de la maldad el amor se ha enfriado. Y cuando el amor se enfría, también puede tocar nuestra vida porque tenemos un incremento de la maldad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sé sobrio. Timoteo, aléjate de todo lo que es lo tóxico, aléjate de pensamiento, argumento, aléjate de todo lo que turba tu mente y vive una vida alejada de todo ese funcionar de alma y de espíritu que causa una serie de situaciones
que atentan contra las relaciones personales de la familia e inclusive lo que es la fraternidad. Dios nos está llamando para estos días a que nosotros podamos vivir una vida sin argumento, limitar nuestros argumentos, tener cuidado de complejos, tener cuidado con nuestros pensamientos. Hoy son los días en que nosotros podemos llamar a la prudencia, llamar también a la sabiduría e inclusive buscar también lo que es la templanza. Cuando vemos estas cosas, sabiduría, prudencia, templanza, nos damos cuenta que nos es notable. Conocemos esta terminología. Conocemos la terminología y esa terminología nos damos cuenta que nosotros podemos buscarla en algo que nos va a mantener en una vida de separación. Las personas en medio de la crisis y en medio de la turbación y la confianza y en medio de todos los días que vivimos, buscan los estupefacientes, buscan el alcohol, buscan el tabaquismo para liberar la ansiedad, buscan la droga, ¿para qué? Para olvidarse de los problemas, y buscan diferentes cosas tóxicas que aún turban la mente, pero llegan aún a empañar el espíritu e interrumpen la comunicación con Dios, que es espíritu. Por eso la palabra del Señor, hay una exhortación también y habla acerca del libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino. Es decir, el vino forma parte de ese líquido tóxico que puede llegar a nuestras vidas, y al estar embriagados con vino perdemos el control, el raciocinio, la conducta es variada y podemos caer en todo lo que a Dios no le agrada y perder el control. Y en vez de buscar un aliciente a nuestros problemas, nosotros lo que buscamos es aún complicar nuestros problemas. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de embriagarnos aún con el vino en el cual hay disolución. Amén. Si no, dice la palabra, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Si queremos vivir una vida una vida sobria, si queremos tener una buena conducta, no podemos vivir ajeno al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos enseña lo que le agrada a Dios, nos santifica, pero es el Espíritu Santo el que nos da el poder. ¿Para qué? Para vivir una vida diferente, para vivir una vida sobria, en sabiduría, en templanza, con dominio propio. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. La ley del pecado, de las situaciones, las confusiones, los pleitos, la ira, todas estas cosas nos llevan a fracasar. Pero si buscamos del Espíritu Santo, si buscamos esa relación con Dios, si somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a librar de la locura, Dios nos va a librar de la murmuración, Dios nos va a librar de la ansiedad, Dios nos va a llevar a ese dominio propio, esa templanza que nosotros necesitamos para vivir una vida que no sea tóxica, una vida libre de estas cosas. Solo esto lo podemos hallar a través de la llenura del Espíritu Santo. No es verdaderamente una relación, una religión, no es tampoco una credencial, no son los años que podamos llevar, es una relación con el Espíritu de Dios cada día para que Dios nos lleve en esa bendición. Pablo le dice, vive una vida sobria, no tóxica, y eso es con la ayuda del Espíritu Santo. Lo otro que le dice es, soporta las aflicciones. Cuando hablamos de aflicciones, son medidas y cosas que llegan a nuestra vida, contratiempos, son adversidades, son errores que llegan a nuestra vida, son tribulaciones que llevan a nuestra vida. Las aflicciones es algo que entendemos que van a estar en nuestro caminar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hombre va a tener aflicción en el mundo. El hombre, como dice el libro de Job, nace para aflicción. Y no es que Dios hace que el hombre nazca para la aflicción. No, es que en el primer hombre, en el origen de la creación,
hubo una aflicción y fue el pecado. Y por causa del pecado vino la muerte. Y la muerte es una aflicción, es la separación. Toda aflicción lleva a la muerte, a la separación, al disgusto, al pleito, a la enemistad. Eso lleva nuestras aflicciones, lleva las aflicciones. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros somos justos en Cristo, vamos a tener más aflicciones. Aparentemente esto es una contradicción, como si el justo que agrada a Dios va a tener más aflicciones. Dice la palabra en Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El hombre y la mujer que recibe a Cristo, que es salvo y se guarda para Dios, solo de recibir a Cristo, solo de vivir una vida diferente, ya va a tener aflicciones en su vida. Su misma diferencia en caminar en prudencia y en salvación va a ser la diferencia. Y al ser la diferencia en este mundo, eso va a causar aflicciones. Vas a ser luz en este mundo y por lo tanto las tinieblas van a ir a nuestras vidas. Es como cuando nosotros podemos encender una lámpara. Ahí vienen, ¿qué cosa? Vienen las moscas, van a ir todas las moscas, los insectos, van a ir a la luz, van a hacer su función aún más cuando se encienden las luces. Quiero decirte que de esa manera es cuando nosotros vivimos en justicia, tratamos de vivir en justicia. Pero las aflicciones van a llegar a nuestra vida. Dios nos va a ayudar en las aflicciones, en la enfermedad, en los tropiezos. Contamos con el Señor en nuestro caminar. Contamos con el Señor para nuestro mañana. Le pedimos al Señor que vaya con nosotros. Y Dios le agrada. Pero quiero decirte que las aflicciones van a estar presentes. Muchas de ellas Dios nos va a librar de ellas. Nos va a librar conforme a su promesa, y promesa de salvación, pero promesa de redención. Amén. Pero vamos a sufrir alguno de ellas, a soportar alguna de las aflicciones, que vamos a recibir algún no de parte de Dios. Y en ese no que suframos de parte de Dios, vamos a tener que soportar las aflicciones, vamos a tener que resistir. Pablo tenía esa aflicción, un mensajero de Satanás lo describe, lo compara, que venía y le abofeteaba, dice la palabra. Le había rogado 3 veces al Señor para que aquella aflicción fuera quitada. Sin embargo, el Señor le decía al apóstol: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Es verdad que cuando nosotros nos viene la aflicción, nos viene la pérdida en la familia, nos viene el error, nos viene también el fracaso en nuestra vida, no importa cómo nosotros podamos caminar, quizás en ese año, en ese mes o aún en ese día has caminado en victoria, en una relación con Dios, pero viene la aflicción y entonces marca una diferencia. Y en la aflicción muchas veces lo que hacemos es que nos quejamos, murmuramos e inclusive culpamos a Dios o culpamos a alguien de nuestras aflicciones y de nuestros errores. Pero Dios nos llama a que en medio de las aflicciones nosotros podamos estar firmes y podamos estar constantes. Amén. Dice la palabra del Señor que la aflicción nos puede llevar a su propósito, a su presencia. Dice la palabra, Job capítulo 22, versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. La aflicción va a llegar a nuestra tienda. Había llegado a la vida de Job muchas aflicciones. Sin embargo, el consejo de sus amigos era el siguiente: busca de Dios, afírmate en Dios y vas a alejar la aflicción de tu tienda. Job estaba firme, no había maldecido a Dios, pero sin embargo había maldecido el día que nació. Sin embargo se quejaba. Era un proceso que estaba Job en medio del propósito. Las aflicciones en nuestras vidas Dios las permite, aún son presentadas por el proceso. ¿Qué proceso? La paga del pecado, la muerte. Aún en el propósito de Dios, Dios nos da la victoria. Cuando aún tenemos aflicciones, nosotros vamos a poder tener victoria. La Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si tienes victoria, anhelas la victoria, anhelas el triunfo, no puedes olvidar la aflicción. Cuando hablamos de palabra victoria, es que es una batalla, es que es una guerra y saliste victorioso. Dios no quiere que te detenga, y Pablo le dice a Timoteo: sufre las aflicciones, porque son las aflicciones las que nos detienen y nos alejan del propósito de Dios. Pero cuando sufrimos las aflicciones superamos la tristeza, oímos la voz de Dios que nos dice, como le dijo el apóstol también a su hijo Timoteo. Dice la palabra que también le dijo: haz obra de evangelista.
le dijo, haz obra de evangelista, bendito Dios. Amén. Quizás esta palabra no es para tu vida. Quizás tú digas, bueno, yo no soy evangelista, yo no tengo parte de esos 5 ministerios, apóstol, profeta, a un evangelista, pastor o maestro. Son 5 ministerios que edifican en una voluntad de Dios primordial en la iglesia. Pero ¿y qué si cada creyente es un evangelista? ¿Y qué si cada creyente tiene una orden? Y la orden es predicar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay una experiencia en tu vida y una experiencia en mi vida. Y esa experiencia que nosotros experimentamos para venir a Cristo, esa es la mejor forma de predicar. Ese hombre que ha venido a Jesús, que le han contado de Jesús, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha tenido ese nuevo nacimiento en su vida, lo puede compartir a otros. Amén. De esa manera nosotros nos convertimos en los evangelistas de nuestra casa, en los evangelistas de nuestra ciudad, en los evangelistas de nuestra escuela, de nuestro trabajo, donde quiera que podamos llegar, al mercado, en el bus, donde quiera, tenemos una palabra de salvación, porque es la experiencia que hemos tenido en nuestras vidas. Ese nuevo nacimiento que viene en nuestras vidas, ese nuevo nacimiento que viene por la palabra y el Espíritu Santo, se puede estar fervoroso a través de ese primer amor. Amén. Cuando nosotros somos hombres y mujeres que soportamos la aflicción, podemos predicar en medio de la aflicción. Podemos dar una palabra que tiene una respuesta a una vida, pero también está la respuesta a nuestro problema, a nuestra aflicción, y hay una solución por la palabra de Dios. Muchas veces decimos, ¿qué voy a predicar si tengo un conflicto en el matrimonio? ¿Qué voy a predicar si tengo un conflicto con mis hijos o aún una enfermedad? Que vas a predicar la verdad de Dios en medio de la enfermedad, en medio de los conflictos en la casa, en tus hijos, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Da la palabra, ahí está la solución, ahí está la salida. Amén. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabe qué cosa? Haz obra de evangelista, anuncia el evangelio. La Biblia dice que la mujer samaritana anunció el evangelio, pudo encontrarse con la verdad y dice que fue a Samaria, y cuando fue a Samaria le predicó. ¿Y qué dijo? He conocido a alguien que conoce mi vida, le contó su experiencia, y dice la palabra que muchos fueron a Jesús. Y dice la palabra que muchos creyeron en Jesús, no por la palabra que ella le dijo, sino también por la experiencia con el encuentro con Jesús. Dice la palabra que le dijeron ahí a Natanael, ve y ve, ten tú la experiencia. Cuando se encontró Jesús con Natanael, dice la palabra que tuvo una experiencia con Natanael. Y fue Natanael el que dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Anteriormente había dicho, de Nazaret no puede salir nada bueno, porque era la expectativa que tenía. Pero en un encuentro con Dios, su expectativa cambia, su mente cambia y recibe al Señor. Haz obra de evangelista. Tú y yo somos evangelistas. Y si tienes esa disposición y ese primer amor y predicas el evangelio, Dios te va a respaldar y Dios te va a fortalecer en la aflicción. Amén. Te vas a enfocar aún en lo que está por venir, no en tu aflicción, y no te vas a detener. Pablo también le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor. Aún más cuando oímos esa palabra, para muchos este mensaje no es para él. Amén. Bueno, no tengo esos ministerios, no soy apóstol, no soy evangelista, no soy profeta. Pero cuando hablamos de ministerio, hablamos de trabajo, hablamos de servicio. En la versión popular dice, haz bien tu trabajo. Bendito sea el Señor. Oh, cuando viene la aflicción en nuestra vida, hacemos el trabajo a media. Cuando viene la aflicción en nuestra vida, hacemos un trabajo mediocre. Sí, aparentemente no tenemos la fuerza. Estamos en desánimo, estamos en decaimiento. No podemos por causa de la aflicción. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor y no lo hagas para los hombres. Amén. Pablo, cuando le dice a Timoteo, haz bien tu trabajo, le dice a Timoteo, no seas mediocre, haz el trabajo con calidad. Le dice a Timoteo, no estés a media, hazlo con excelencia. Le dice a Timoteo, no lo hagas tarde. Le dice, si no, hazlo temprano. Le dice, no lo hagas con tristeza, hazlo con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 33:3 dice la palabra, cantarle con cántico nuevo. Bendito sea Dios. Amén. Cántico nuevo. El servicio a Dios es un servicio diario. Lo que yo hice en el año 90, que fue hermoso, glorioso, en medio de mi aflicción, los médicos decían que yo no podía tener hijos.
El sistema inmune cayó, aún mis emociones cayeron, aún quedé sin ningún tipo de solución e inclusive expectativa médica, pero conocí al Señor. Jesús me dio vida, cambió mi vida fue transformada completamente. El gozo del Señor entró en mi vida y todo lo que yo hacía era servir a Dios. Si iba a chapear, lo hacía bien. Si iba a pintar, lo hacía bien. Si iba a limpiar, lo hacía bien. Si tú limpias, tienes un ministerio. Si tú chapeas, tienes un ministerio. Si tú pintas, tienes un ministerio. Si tú eres cocinero, tienes un ministerio. Si tú trabajas en la música, tienes un ministerio. Si tú trabajas ordenando la iglesia, tienes un ministerio. Si tú botas la basura, tienes un ministerio. Todo lo que tú hagas es servir al Señor. La aflicción está puesta delante y Pablo dice, sufre las aflicciones, pero le está diciendo, predica la palabra y le está diciendo, hazlo bien, hazlo con excelencia, hazlo para tu Dios. Dios nos dice en esta noche, sé sobrio. Dios nos dice también esta noche, sufre aflicciones. Dios nos dice en esta noche, haz la obra evangelística, predica mi palabra. Y Dios nos dice en esta noche, todo lo que haga, hazlo con excelencia, porque lo estás haciendo para mí. Hace muchos años trabajaba yo, año 1998, trabajábamos nosotros en Cuba y trabajábamos nosotros predicando, trabajábamos enseñando, aún era copastor de una iglesia. Teníamos 2 servicios, trabajábamos de 8 a 5 de la tarde construyendo aquella iglesia. Desde el año 96 hasta el año 2000 yo fui constructor de aquella iglesia. Fui copastor de la iglesia, fui maestro de niños también y aún atendía a toda una visitación de la congregación. Aún en medio de aquellos días nosotros nos preparamos para un seminario. ¿Qué quiero decirte? Tenía mucho trabajo, mucha labor. Recuerdo que una tarde estaba yo trabajando en la construcción y dando fino a una pared y lo hacía con una flota de goma. Y cuando yo daba fino a esa pared, aquellos que entienden, oí algo en mi corazón que decía, hazlo bien porque es para mí. Aquello me estremeció. Fue una dicha que yo tuve en los años 96 al año 2000 de poder construir un templo en Cuba, poder reparar, estar involucrado en una visión. Fui firme a la visión. Cada día trabajaba arduamente. Cada día me preparaba en el Señor. Ministrábamos. Sí, era bien fuerte. Pero Dios me decía, hazlo bien porque es para mí. Dice la palabra que Dios nos llama a cumplir nuestro ministerio. Y cumplir nuestro ministerio es hacerlo bien. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Días difíciles están por venir, pero días de gloria son nuestros días y Dios estará con nosotros. Oro por ti. Esta palabra es para mi vida y también para tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque viene del cielo a mi vida y a todos los que van a escuchar esta palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro ministerio. Ayúdanos a hacer todo lo que nosotros hagamos, hacerlo bien, priorizando porque es para ti. Ayúdanos a vivir sobriamente, Señor, lleno del poder del Espíritu Santo, para no vivir una vida tóxica, aún conforme a este mundo. Solo con el Espíritu Santo podemos vivir una vida en plenitud y buena conducta. Ayúdanos, Señor, a soportar las aflicciones, los no a nuestras vidas, los conflictos que no entendemos, las circunstancias, los errores. Ayúdanos, Señor, a asimilarlo, pero a entender que en el proceso tú tienes un propósito y estar firme. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, conforme a la experiencia viva que hemos tenido. El día de ayer es un presente hoy, Padre, en experiencia para dar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a hacer todo con calidad, todo con gozo. Ayúdanos a hacer con excelencia y calidad todo lo que podamos hacer en tu obra. Nos da la oportunidad y el privilegio de ser parte de ella. Pero ayúdanos, Señor, a darte lo mejor a ti, porque para ti hacemos y de ti somos. Bendice a tu pueblo y bendice también nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Amén. Esta palabra es un rema a mi vida, pero también a tu vida. Y sé que Dios lo va a hacer. Si puedes, compártela con otro. Es una manera de predicar. Amén. Y dale un like si te ha agradado. No solo si te ha agradado, sino si te ha edificado esta palabra. Dios te bendiga, es mi deseo.